Bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que, engaña bastante a primera vista. Engaña muchísimo. Hola, un placer estar aquí para analizarlo. El placer es mío. Son solo 16 versos. Un extracto literario muy breve, titulado Sentido común. Que forma parte de esa obra mayor conocida simplemente como texto. Exacto. Y la misión de este análisis a fondo, para quien nos escucha, es explorar cómo la literatura más concisa puede albergar un peso emocional y sociológico inmenso. Es un texto verdaderamente denso. Abordarlo requiere detenerse casi en cada palabra. Vamos a trazar el recorrido de unas pocas líneas que arrancan con una sensación física, una quemazón interna y solitaria. Para terminar, de forma muy brusca, bajo el peso aplastante de una avalancha de piedra. A nivel colectivo, sí. Y lo más perturbador es que todo este colapso ocurre bajo la justificación de algo tan cotidiano y aparentemente inofensivo como el sentido común. Es que en la literatura contemporánea, limitar la extensión obliga al autor a usar el lenguaje como un mecanismo de alta presión. Cada metáfora carga con múltiples capas. Funciona como una olla a presión. Tal cual. Este poema no recurre a la narrativa extensa para describir el declive de la individualidad frente a la masa. No le hace falta. Le basta una sola estrofa larga para mapear el colapso emocional de una persona y conectarlo con el colapso de toda una sociedad. Totalmente. Y el poema no pierde el tiempo, arranca directamente en el núcleo del dolor individual. Cito los primeros versos. Sensación ardiente, quemándome como hoja, en donde la tinta nunca cayó, en donde callan mis verdades. ¡Qué inicio tan potente! Vale, vamos a desgranar esto. Porque el autor toma la figura clásica de la hoja en blanco, pero le da la vuelta por completo. Sí, a ver, aquí no hay un bloqueo creativo. Claro, no hay un autor frente a la página buscando inspiración. Hay una hoja que arde, que se consume y se destruye, precisamente por la represión de no haber sido escrita. Ese es el punto de partida fundamental. La quemazón proviene de esa tinta que nunca cayó. El dolor de lo no dicho. Exacto. El poema redefine la naturaleza del dolor emocional. Habitualmente el conflicto surge de la acción, de lo que se dice, de la confrontación abierta. Las palabras pueden incendiar relaciones, claro. Pero aquí el fuego es producto de la inacción y del silencio. Es un proceso de combustión interna. Una combustión alimentada por uno mismo. Presenta la autocensura más profunda. Cuando un ser humano silencia su propia identidad, esa energía no se evapora mágicamente. Se queda ahí. Queda atrapada en el organismo y comienza a fermentar. El combustible de este fuego invisible es la propia verdad negada. Pero hay algo que me genera cierta duda llegados a este punto. A ver, ¿no argumentaría la propia sociedad e incluso la filosofía tradicional que a veces callar ciertas verdades es el precio necesario para mantener la civilidad? Es una objeción lógica. Es decir, si todo el mundo expresara constantemente su verdad absoluta y sin filtros, viviríamos en un conflicto perpetuo. Sin duda. Entonces, ¿dónde traza el poema la línea entre la prudencia y esta autodestrucción literal? Es una distinción crucial. El texto no parece hablar de la simple falta de tacto o de la cortesía social básica. No es morderse la lengua en una cena familiar. Para nada. Al decir en «donde callan mis verdades», fíjate en ese posesivo tan marcado, está apuntando a los pilares fundamentales de la identidad del individuo. Mis verdades, las que me definen. Exacto. Hay una diferencia abismal entre evitar una discusión trivial y amputar una parte esencial de los propios valores para encajar en un molde. Claro, es que la represión de la que habla el poema corroe las estructuras internas. Porque requiere un esfuerzo activo. Es constante y antinatural. Mantener una verdad vital oculta exige una disonancia cognitiva que resulta insostenible para la psique a largo plazo. Y esa disonancia cognitiva tiene consecuencias devastadoras, que el poema describe luego casi clínicamente. Con una precisión brutal. Los versos avanzan y nos sumergen en esa alteración, dice así, quemándome como recuerdo, en los instantes eternos, de un dolor irremediable, quemándome sin fuego, hasta el centro de mis neuronas. Gélida soledad asimilaba. Madre mía. Me llama muchísimo la atención esa transición temporal. El dolor distorsiona el tiempo, convirtiendo instantes fugaces en instantes eternos. Lo fascinante aquí es cómo el autor construye una doble contradicción. Primero temporal, como bien señalas. El instante que no acaba nunca. Y luego una contradicción térmica y biológica.
Acabamos de salir de una sensación ardiente y de repente la voz poética se está quemando sin fuego. Un fuego que no produce llamas visibles. Es un fuego neurológico. Fíjate en la precisión somática al mencionar el centro de mis neuronas. En lugar de apelar a conceptos románticos o etéreos, como el alma o el corazón. Exacto. El texto ancla el sufrimiento en el cuerpo físico, en el cerebro. El trauma de la autocensura recablea literalmente las conexiones neuronales. Claro, el dolor deja de ser una abstracción poética para convertirse en una respuesta fisiológica real. Es un estrés sostenido. Tan sostenido que el sistema entero termina colapsando por sobrecalentamiento. Y lo que queda después de ese fuego constante no es la recuperación. No hay alivio. Es el resultado final de esta estrofa, la gélida soledad asimilada. El exceso de calor mental desemboca en el hielo absoluto. Es la única salida que encuentra el cerebro. Cualquiera que haya atravesado un periodo prolongado de angustia severa, de esa impotencia total, reconocerá este patrón. Llega un momento en que el agotamiento es tan profundo que simplemente dejas de arder. Ese rastro de frío es el letargo que sigue al colapso. Pero la palabra clave ahí es asimilada. Ya no se lucha contra ella. No es una soledad rebelde. Ya no hay llanto ni resistencia. Es una apatía que se ha integrado en el funcionamiento del organismo. Como si fuera el nuevo estado normal. La frialdad se convierte en un mecanismo de defensa extremo. Para dejar de sentir el fuego de las verdades reprimidas, la mente decide dejar de sentir por completo. Y este es el estado de vulnerabilidad perfecta para lo que el poema plantea a continuación. Un individuo que ha asimilado esa soledad gélida está completamente indefenso ante su entorno. Porque ya no tiene capacidad de reacción. Esa transición térmica me hace pensar en el giro radical que da el texto justo después. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El cambio de perspectiva es un golpe bajo. Totalmente. Porque pasamos de una intimidad celular, centrada en el cerebro de una sola persona, al desastre colectivo. De repente, el texto nos arrastra hacia afuera y cambia el número gramatical. Del singular al plural. Dice, y cuando canten los desastres no podrán escuchar nuestros oídos rotos, y cuando pinten sus caminos nuestros ojos se volverán piedras. Es un salto muy brusco. Se abandona el yo para abrazar un nosotros que resulta profundamente perturbador. Si conectamos esto con la perspectiva general, lo que presenciamos es la universalización de la apatía. No es solo una persona quemada. El poema revela que ese individuo agotado y frío no es una anomalía, es el estándar de esta sociedad. Todos esos individuos vaciados conforman este nosotros trágicamente incapacitado. Los desastres cantan a su alrededor. Y el uso del verbo cantar es una personificación irónica, casi macabra. El canto suele anunciar algo bello o armonioso, pero aquí anuncia la ruina. Sin embargo, nadie reacciona porque los oídos están rotos. Es una anestesia social generalizada frente a lo inevitable. Están presentes pero ausentes a la vez. Pero me pregunto si esta incapacidad sensorial, para quien nos escucha e intenta visualizar la escena, es un mecanismo de supervivencia llevado al extremo o una ceguera voluntaria. Es una buena pregunta. Porque la imagen es brutal. El desastre avisa de forma evidente, pero los oídos están rotos. Y luego añade, cuando pinten sus caminos, nuestros ojos se volverán piedras. Esa frase tiene mucha miga. Ese pintar caminos sugiere claramente una manipulación externa. Hay una fuerza, un sistema que está trazando la ruta por la que todos deben transitar. Y la reacción de la masa no es la indignación ni la huida, sino la petrificación. Es que la petrificación es el único resultado posible cuando se ha perdido la agencia individual. No se trata tanto de una ceguera voluntaria en el momento crítico, sino de las consecuencias a largo plazo de aquella tinta que nunca cayó. El daño ya estaba hecho desde el principio. La sociedad ya agotó toda su energía silenciando sus verdades en el ámbito privado. No le queda fuerza para oponerse al camino que le imponen desde fuera. Tiene todo el sentido. En la psicología del trauma colectivo, esta desconexión se estudia a menudo. Ante una realidad inabarcable y aterradora, la mente colectiva se disocia. Se desconecta para no sufrir más. La transformación de los ojos en piedra es la metáfora definitiva de la pérdida de humanidad y de flexibilidad. Un ojo de piedra no solo no puede ver, No puede llorar. no puede empatizar ni moverse. Es una deshumanización completa que prepara la escena para el impacto final. Hemos llegado a unas personas que son literalmente pesos muertos. Meros objetos en el paisaje. Y esto nos conduce inexorablemente al clímax del poema.
que cae con la contundencia de esas mismas rocas. Las últimas dos líneas dicen, para caer como avalancha, siempre desde el sentido común. El golpe de gracia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es un desenlace que obliga a replantearse el poema entero. ¿Por qué el origen de esta caída tan devastadora, de esta avalancha de individuos petrificados, es precisamente el sentido común? Esa es la gran ironía sobre la que pivota toda la obra, y me parece brillante. Es que rompe todos los esquemas. Históricamente, y en nuestro lenguaje diario, el sentido común goza de un prestigio incuestionable. Lo asociamos con la sabiduría popular, con la cordura. Con la voz racional que te dice, no cruces por ahí que te atropellan. Exactamente. Es la red de seguridad del tejido social. Sin embargo, el autor despoja a este concepto de su aura protectora y lo expone como el verdadero precipicio. Como el culpable. En el contexto de este poema, el sentido común no es la sabiduría comunitaria, sino la presión tiránica de la conformidad. Claro, es el pacto social llevado a su versión más tóxica. Ese sentido común es el que te dictaba al principio del poema que era mejor no escribir la hoja. Que no hicieras ruido. Que era preferible callar las verdades para no causar incomodidad en la cena, en el trabajo, en la vida. Es la voz que dice que es más sensato agachar la cabeza. Seguir el camino pintado y no cuestionar el desastre que se avecina, porque cuestionarlo sería salir de la norma. Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza de nuestras estructuras sociales. ¿Hasta qué punto el consenso y la lógica colectiva exigen el sacrificio de la verdad individual? Muchísimo, por desgracia. El poema nos advierte que cuando el sentido común se construye sobre el silencio sistemático y la desconexión emocional de sus ciudadanos, deja de ser una red de seguridad. Se vuelve una trampa. Se convierte en una estructura pesada y sumamente rígida. El conformismo extremo crea una falsa ilusión de estabilidad. Pero es una estabilidad pétrea. Formada por individuos insensibles, y la física de la avalancha es muy clara. Basta con que la masa alcance un punto crítico de peso e inmovilidad para que la gravedad haga el resto. No cae un guijarro solo. Colapsa la montaña entera de manera irremediable. Resulta fascinante y a la vez bastante aterrador cómo el poema subvierte nuestra brújula moral. Nos educan para desconfiar de los instintos individuales desbocados y confiar ciegamente en el sentido común de la mayoría. Así es. Pero aquí, el instinto individual de expresar mis verdades era lo único que mantenía el ser humano vivo, aunque estuviera ardiendo por dentro. Al menos sentía algo. Al extinguir ese fuego en nombre del sentido común colectivo, se crea la avalancha. La verdadera amenaza no era la hoja ardiendo individualmente. No. La verdadera amenaza era la acumulación de personas que dejaron de sentir. Y fíjate en la precisión del verbo final. Caer. No dice rodar ni tropezar. Caer. No hay redención posible en ese verbo. No hay un despertar heroico de último minuto donde los ojos de piedra vuelven a la vida. La avalancha es la culminación lógica del proceso que empezó con la primera línea. Una vez que las verdades se callan, el trauma se asimila y los sentidos se petrifican. Ya no hay vuelta atrás. La caída masiva es el único desenlace posible dictado por esa misma inercia social. El autor nos fuerza a mirar de frente el coste real de la uniformidad acrítica. Es un precio altísimo. El mensaje subyacente es que una sociedad que demanda la petrificación de sus miembros para mantener un supuesto orden está garantizando su propio fin. Es un análisis que invita a hacer una recapitulación del recorrido tan intenso que hemos hecho hoy. Hemos empezado en un espacio mental asfixiante, observando esa combustión interna provocada por la tinta no derramada. Por ese silencio autoimpuesto. Analizamos cómo ese fuego psicológico altera la percepción del tiempo y termina quemando las neuronas hasta agotar el sistema, dejando tras de sí una soledad gélida e interiorizada. Un letargo absoluto. De ese frío individual, el texto nos lanzó a la ceguera colectiva, mostrándonos una masa con oídos rotos y ojos de piedra que ignora el desastre inminente a su alrededor. Todos conformando esa avalancha ciega. Todo para concluir que esta caída masiva es, irónicamente, empujada por la fuerza gravitatoria del tan aclamado sentido común. Es un viaje que disecciona magistralmente la anatomía de la conformidad. La brevedad del poema no hace sino amplificar la resonancia de su advertencia. Hace que resuene mucho más fuerte en la cabeza. Nos demuestra cómo los sistemas de pensamiento que damos por sentados, aquellos que nunca cuestionamos porque parecen la base misma de la convivencia, pueden ser precisamente el origen de nuestro fracaso como colectivo. El valor de examinar un texto así radica en su capacidad para sacudir nuestras certezas, ¿verdad? Sin duda.
Nos obliga a examinar qué verdades estamos sacrificando hoy en el altar de la normalidad. Ha sido un ejercicio de deconstrucción literaria y psicológica verdaderamente profundo. Es un privilegio contar con textos que en apenas 16 líneas tienen la capacidad de poner un espejo tan claro frente a las dinámicas más complejas y oscuras de la condición humana. El arte cumple su función más vital cuando incomoda, y este poema incomoda profundamente porque no ofrece una salida fácil ni final feliz. Exige que uno se involucre. Exige que el análisis vaya más allá de la estética de las palabras y se adentre en una reflexión sobre el papel que cada individuo juega dentro de la maquinaria social, y sobre los peligros inherentes de esa sumisión incondicional. Y justo en esa línea de reflexión nos gustaría dejar una idea flotando en el aire para que la audiencia pueda rumiarla a su propio ritmo. ¿Me parece perfecto? Si el sentido común, entendido como esa conformidad rígida que impone el silencio y la petrificación, es verdaderamente la fuerza que nos arrastra en la avalancha, Si asumimos que esa es la premisa, tal vez el acto de verter esa tinta que nunca cayó, tal vez el valor de gritar esas verdades profundamente personales antes de que se conviertan en fuego interno, por mucho que quemen al principio. sea la única manera que existe de desarrollar alas justo antes de llegar al borde del precipicio. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje literario. Hasta la próxima inmersión profunda.